a Bernardo Luján con nosotros. Bernardo, bienvenido. ¿Cómo estás, ¿Cómo Alejo? le ha ido en feria? Pues Apenas preparándome empezándola. mucho y esperando que en la cabalgata, bueno, hoy desfile a caballo, nos vaya muy bien. Ok. Que todo el mundo vaya, pero bien juiciosos. Pero bien, juiciosos, que es lo más importante. Pues la semana pasada estuvimos hablando de las reformas estatutarias y aparte de eso estuvimos hablando de la capitalización de una sociedad, Sí, los señor. ingresos de un nuevo socio, cómo se maneja eso. Empecemos hablando de eso. ¿Qué beneficios realmente tiene capitalizar una sociedad? Todo depende, Alejo. Puede ser, uno, para sanear los estados financieros porque están muy endeudados, entonces lo que se tiene como cuentas por pagar a socios se puede simplemente capitalizar, se libera un porcentaje de la sociedad en cuanto al nivel de endeudamiento y con eso puede llegar a adquirir un nuevo préstamo o un nuevo crédito. Entonces, eso puede ser una posibilidad. Otra, que estando bien en sus estados financieros, esté necesitando capital de trabajo. Entonces, ahí es donde decíamos también que a veces, en ese caso, no sería bueno venderle a una tercera persona, digamos que cada uno de los socios le vende un porcentaje de lo que tienen, sino que esa tercera persona lo que haga es entrar como sociedad, a esa sociedad, perdón, como socio, y lo que haría sería entregarle su plata a la sociedad misma, no a los socios que Entrar le por están vendiendo una iguales. parte. No necesariamente, puede simplemente entrar a formar un 20, un 30, un 40%, o generalmente lo que sucede es que esas personas llegan a comprar el 51% porque obviamente hay sociedades donde no es así. Entra uno a tomar decisiones teniendo el 51%. Hay unas, como les digo, que no es así. Pero bien interesante entonces dejar en claro eso, que no es necesario entrar con el mismo monto de dinero que todos habían puesto desde el No, principio. no. Uno puede ser un socio, digámoslo, minoritario con un 10% o algo así. Sí, y de hecho eso que estás diciendo vos en este momento nos da lugar para que ahora de pronto más adelante en otra pregunta que me hagas, hablemos del tema de prima, porque yo constituyo una sociedad y no es lo mismo entrar a constituirla hoy, que vos y yo hacemos una sociedad, cada uno pone 10 millones de pesos, pero resultó que nos sonó la flauta y montamos un negocio muy bueno y resulta que eso ya, los ingresos se empezaron a dar, nos falta simplemente capital de trabajo, pero ya vemos que es un negocio que puede realmente ser muy bueno. ¿Vos venderías la parte tuya por 10 millones de un negocio bueno? Yo No, tampoco. claro que no. Entonces lo que hacemos es, decimos, ya la participación, una igual a la nuestra, va a entrar una tercera persona, le vamos a cobrar voy a decirlo de una manera muy burda, digámoslo de alguna forma, el papayazo de haberse claro. entrado ya a El que una entró quedando. sociedad, entró quedando. Es una persona que ya llegó a un negocio que se sabe que es bueno. Eso, en palabras muy Del cotidianas, común, claro. del común, se llamaría prima en colocación de acciones. Podemos hablar de eso y es un tema que realmente se debe abordar de una manera técnica y jurídica, además porque tiene unas implicaciones muy interesantes, pero porque pusiste el tema pues en ese momento. Perfecto. Entonces, hablando de capitalización, ¿cuáles son las formas de hacerlo? ¿Cómo se podría hacer entonces? Bueno, precisamente. Entonces, mira, uno sería capitalizar un crédito que se tiene a favor de los socios. ¿Qué es esto? Que yo simplemente como socio le presté una plata a la empresa y hoy en día la empresa me la debe a mí. A veces, cuando vos y yo vamos a constituir una sociedad, ¿qué es lo que hacemos? Vos decís, yo le voy a poner 10 millones de pesos porque tributariamente no me conviene más poner más, pues que el capital sea de mayor valor, para que la renta presuntiva no nos vaya a generar unos impuestos que no tenemos por qué pagar innecesariamente, que se paguen los que se deban pagar, pero no innecesariamente. Entonces, ponemos una plata de 10 millones, pero resulta que el capital de trabajo de la empresa no es de 20 millones, es de 100. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos 10 a capital y 40 cada uno de nosotros dos a la sociedad como préstamo. ¿Eso qué quiere decir? Que la sociedad de 100 millones que tiene 20 propios, que es el capital que dimos, y tiene 80 como endeudamiento para con socios. Eso es un endeudamiento del 80%, que es especialmente alto. Un endeudamiento de más del 60%, a mi juicio, con todo respeto de otras personas que puedan opinar diferente, un endeudamiento de más del 60% ya hoy en día es riesgoso. Habría que depender del flujo de caja para ver si realmente tienen forma de atenderlo o no. Pero entonces el endeudamiento es una posibilidad que se tiene de poder generar una capitalización para que quienes son acreedores puedan meter esa plata, la empresa no tendrá que empezar a pagar o a seguir pagando cuotas mensuales y eso puede conllevar un montón de beneficios. No más traslademos eso a un tema, pago de acreedores, sociedades o empresas en crisis, donde tienen un endeudamiento altísimo del 80%, pero no con los socios, que era lo que estábamos viendo, sino con terceras personas, proveedores, empleados. Una forma precisamente de salir de la crisis es capitalizar con estas personas a quienes se les debe. Esa es una forma de mejorar los estados financieros y la solvencia de una compañía. Otra forma, que entre un socio nuevo, aporta un capital. ¿Me convendrá a mí que esta persona aporte todo el capital, toda la plata a capital de la compañía o de la sociedad? Puede ser. Ahí es donde empezaría a convenir
analizar si conviene entregarlo todo a capital o establecer una figura de una capitalización con prima, para que solamente se vaya a capital de esos 50 millones de pesos que va a poner, que solamente se vaya a capital 10 millones y los 40 entren a prima. Eso como tal no hace que la renta presuntiva se genere sobre los 50 que le está entregando, sino solamente sobre 10. Ok, y en ese caso, ¿los socios tienen que estar todos de acuerdo o puede haber uno que diga que no y entonces ahí no se pueda capitalizar? Todo depende también. La compañía o la sociedad debe tener unas normas que son los estatutos, donde se establece cuáles porcentajes se deben tener en cuenta para una capitalización o para el ingreso de un tercero. Partiendo de la base de que es el 51% y que el 51% tomó la decisión válida de que se pueda capitalizar entrando una tercera persona, los socios que hoy llamaríamos minoritarios porque son del 49%, podrían, uno, no estar de acuerdo y simplemente decir que se salen de la compañía. Dos, no capitalizar. Con eso un socio del 10% lo que pasa es que va a tener el día de mañana, cuando entren 50 millones de pesos nuevos, va a tener ya no el 10, sino el 5. Entonces, con eso lo que estará será disminuyendo su participación dentro del capital de la compañía para que esa participación que tiene hoy, el día de mañana pese menos, pero como tal no tendría la obligación de entrar a capitalizar. Bueno, Bernardo, y si yo no estoy de acuerdo o no estuve de acuerdo con ese proceso y me quiero salir, Sí. ¿qué debo hacer? Bueno, primero, hablar con los otros socios, porque por fuera de la mesa a veces se arreglan las cargas más fácilmente que entrando a hacer todo un proceso jurídico de un enfrentamiento que muchas veces se asimila o se asume, se percibe como agresivo. Cuando estamos vos y yo como socios dentro de una empresa y yo sin haber hablado con vos, le mando de una vez una carta al gerente diciéndole que estoy interesado en ofrecer mis acciones, ya vos decís, ¿por qué se fue así como tan a las malas? Si lo que quiere es legal y quiere pelear, listo, entonces hágale, díganme qué abogado es para yo hablar con él. Entonces muchas veces lo que yo recomiendo es eso y por eso además mi empresa se llama Concertación, porque hay que bregar a arreglar los problemas a las buenas sin tener que demandar. Entonces, ¿qué es lo que hace uno en este tipo de casos? Tener un acercamiento inicial con los otros socios para retomar inclusive caminos de diálogo que se hayan roto por las diferencias que haya habido en un momento determinado en una reunión donde se acaloraron, empezaron a pelear y se dijeron mil cosas. Uno lo que hace es, como uno está alejado de todo tipo de sentimientos, de afectividad sobre las personas que hicieron con uno el negocio, tiene un concepto mucho más... entonces uno simplemente llega y de una manera más tranquila, imparcial y obviamente buscando los intereses de él, pero que se haga el negocio y pueda salirse de esta persona a las buenas de esta empresa o incluso retomarla y que se quede dentro de la empresa. Uno lo que haría sería conversar con los otros socios para ver qué posibilidades hay de que le compren a un precio justo. A veces la gente cree que el goodwill, que la gente a veces ni siquiera sabe valorar, es simplemente lo que yo quiera pedir por ella porque es una empresa en marcha que tiene muchas expectativas. No es así. Uno cobra por una empresa lo que realmente vale. Hay personas, hay evaluadores que determinan con precisión cuánto vale una empresa, conceptos como el EBITDA, flujo de caja libre, tantos otros conceptos que pueden ayudar a determinar cuánto es el valor de una compañía, hacen que lo que yo vaya a pedir por lo que es mío sea un pedido, una solicitud justa. No se trata de pedir por pedir, hay que pedir lo que realmente valga mi participación dentro de la compañía. Eso se podría hacer. Bueno, y usted ahorita estaba mencionando el tema de capitalizar con prima en colocación de acciones. ¿Eso cómo opera? A ver, la prima en colocación de acciones es un concepto que es muy interesante y lo mencionábamos ahora porque cuando se está hablando de renta presuntiva, obviamente es un tema muy de contadores, pero que es bueno que la gente, aún sin ser contadora, lo tenga muy claro porque es muy sencillo. Yo como entidad fiscal, en este caso la DIAN en Colombia, lo que hago es cobrar por uno de dos conceptos el que me vaya mejor, la DIAN, y es yo cobro. Ustedes invirtieron en esta sociedad 100 millones de pesos. Esa sociedad, por ley, debe rentar unos ingresos mínimos sobre los cuales yo, como DIAN, habría de beneficiarme. Ellos tienen unas tablas, entonces entran a decir, con 100 millones de pesos la renta presuntiva, o sea, lo que se presume que esa inversión debe dar, es tanto. Y sobre eso les voy a cobrar un impuesto que sería, no es una cifra ni mucho menos precisa en este caso, pero vamos a establecer un monto, 1 millón de pesos. Por 100 millones de pesos de capital vas a rentar 1 millón de pesos al Estado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando las empresas empiezan a generar ingresos y van dando utilidades, las utilidades pueden ser de 30 millones de pesos, lo que haría que la renta que se pague, el impuesto que se pague por renta,
por los ingresos y utilidades que se tuvieron, sería mucho mayor. ¿Será que el Estado como Estado se querrá quedar con 9 millones de pesos que le dé por un lado la renta o por uno que le dio por renta presuntiva? Él se quedaría con 1 millón, con los 9 millones y no con 1 millón. Lo que pasa es que a veces las empresas tienen muchos gastos y empiezan a generar pérdidas. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Que cuando esas pérdidas se empiezan a dar, resulta que las utilidades no se darían si nos vamos solamente por ingresos, o ingresos menos gastos y costos. Lo que haría sería el Estado, entonces, ir a la fija y va con la renta presuntiva. Entonces, en ese caso, si yo tengo un patrimonio de 100 millones de pesos y la renta presuntiva sería 1 millón, me convendrá capitalizar otros 100 millones llevándolos a otros 100 para que sean 200 y sobre eso me cobran una renta presuntiva más alta. La respuesta es no, salvo que cualquier persona le guste regalar la plata. Que no creo que exista. Que no creo. No, mentira, sí la hay. Lo que pasa es que no bajo esta figura. Okay. O lo hacen porque están mal asesorados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese caso lo que yo le recomiendo a la gente y muchas personas también que están de acuerdo con la prima en colocación con capitalización, con prima en colocación de acciones, es que esos nuevos 100 millones de pesos no los meta todos a capital. Meta solamente 10, si se puede, y los otros 90 métalos a prima en colocación, que es decir, meten o ingresan la misma plata a la compañía, pero no tienen los mismos malos efectos tributarios que si los metiera todos a capital. Hay unas sociedades donde se puede hacer, otras donde de pronto puede ser un poquito más complicado y habría que analizar precisamente qué es aquello por lo que yo estoy cobrando esa prima, pero es un tema que es muy interesante para la gran mayoría de empresas. Bueno, ya saben que estar bien asesorados es una excelente inversión y en Concertación Empresarial pues obviamente van a tener todo lo que tiene que ver con derecho laboral, derecho comercial y muchos temas más para que entonces si usted tiene una empresa, está pensando formar una, está en medio de una crisis, no quiere llegar a ella, ya saben entonces a dónde deben llamar. Muchísimo gusto, esperamos ayudarlos y atenderlos a todos los que manifiesten su inquietud, piden una cita y con todo el gusto los atendemos. Perfecto.